Este es un espacio para escuchar las voces de la ciencia y del humanismo, preguntándonos por esa brecha o esa grieta que hay entre las ciencias y el cultivo de la humanidad, si es que lo hay, y preguntándonos sobre qué tipo de competencias o capacidades deberíamos cultivar para poder lograr crear una persona o personas que puedan pensar desde el corazón, la mente, el humanismo, pero también atender a los grandes cuestionamientos y desafíos de la humanidad desde la ciencia. Hoy tenemos una voz muy valiosa, es la voz de nuestro gran sabio colombiano, el profesor Moisés Basselman. Muchos nos inspiramos en su voz, en su equilibrio, en su ecuanimidad y en ese llamado a la racionalidad a la que usted nos convoca permanentemente. Gracias por estar aquí y por permitirnos escuchar su voz a propósito de esa pregunta que tenemos, y es si tal vez la imaginación pueda ser una capacidad que nos ayude a tejer y a unir las ciencias y las humanidades, que para quienes trabajamos en la educación a veces sigue siendo un reto. Entonces, bienvenido, profe. La pregunta en estricta lógica debía hasta sorprender, porque si usted lee las opiniones de sabios de verdad muy importantes, el que siempre se cite es Einstein, va a encontrar que insisten en que la imaginación es absolutamente fundamental en las ciencias naturales, en lo que llaman exactas, aunque la única exacta realmente es las matemáticas. No sé si es el mito o el estereotipo que piensa que los científicos no usan la imaginación o no son imaginativos, y eso no es cierto. Tal vez se debe a que los científicos siempre están pegados a los hechos, ¿no? Entonces el hecho está ahí, no hay que imaginárselo aparentemente. Y de pronto, para algunas observaciones simples no es necesario, pero tampoco. También para ellas. Pero cuando uno quiere entender, ahí las cosas cambian, ahí hay un quiebre muy grande, porque la comprensión, que es el objetivo último pues, de la ciencia, de todas formas, la comprensión exige plantear una hipótesis. También una buena observación exige plantear una hipótesis, no se puede observar así nomás en el aire. Y el planteamiento de una hipótesis es fundamentalmente un acto de imaginación. Así que es totalmente absurdo quienes piensan que están divorciados, no, están muy cercanos y son absolutamente necesarios. Yo diría que la imaginación es inherente al pensamiento humano desde la edad más temprana. ¿Cómo definiría usted la imaginación como capacidad? Es difícil, hay que hacer ahí una especie de obviedad, pero realmente la imaginación es en gran medida eso, la capacidad de plantear hipótesis sobre el mundo, sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo debería funcionar, de cómo son las relaciones y cómo deberían ser. Es un poco eso, es la capacidad que han desarrollado los humanos, o que hemos desarrollado por suerte, para entender el mundo un poco mejor que nuestros ancestros animales. Un bebé de pocos días de nacido reconoce a la mamá entre otras muchas personas, y para eso se necesita una hipótesis. Es decir, no es el color del suéter, porque ya se puede cambiar de suéter. No es el peinado, porque también se puede cambiar de peinado. Son otras cosas. Y tras eso hay una hipótesis de qué es relevante para reconocer a la mamá y qué no es relevante para reconocer a la mamá. Y el niño se plantea esa hipótesis y la utiliza para reconocer hechos que son muy al inicio de la vida intelectual de una persona, es decir, días, incluso menos que eso. Y esos ya requieren un acto de imaginación y el planteamiento de una hipótesis, aunque no sea tan explícito. Algunos dicen que la imaginación termina siendo muy valiosa, pero que se requiere que esté combinada con otras capacidades, porque si no se vuelve como pura fantasía. De hecho, los que critican mucho la imaginación, eres muy fantasioso, se te van las luces, no puedes concretar, que de pronto eso puede ser lo que lo distancia a veces de los científicos como concepto. Tal vez la imaginación se tenga que combinar con otras capacidades para poder traducir en esa hipótesis que la ciencia valora tanto. Fantasioso no lo veo como algo criticable, depende del contexto, ¿no?
Uno no le puede criticar a Picasso que era fantasioso o algo así, porque sería grotesco, ¿no? O a un contador de cuentos muy bueno, pues tampoco, porque son cuentos y está muy bien que sea muy fantasioso. Lo que en la ciencia, digamos, limita es el hecho, como decía antes, el hecho de la comprensión. La comprensión tiene que tener obviamente un contenido de verdad. Y la comprensión del mundo es una búsqueda, un acercamiento a esa verdad. Y eso, por supuesto, limita un poquito lo fantasioso. Uno, por más de que quiera imaginarlo, no puede decir hoy que la Tierra es plana, aunque le parezca plana, o aunque la imagine plana, o si la imagina como una esfera vacía y que uno está adentro, pues eso en ciencia no se puede decir. Hay unos límites que son la búsqueda de la verdad. Pero lo fantasioso, pues, es criticable o no de acuerdo al contexto y a la situación. Bueno, usted es un hombre educado en la ciencia, doctorado además en química biológica, ¿cierto? Sí, señora. Pero un hombre que se ha dedicado a la educación, que se reconoce en el país probablemente como una voz humanista. Y estamos frente a un reto. Martha Nussbaum dice que hay una crisis silenciosa, que es la crisis de la educación, y habla de la crisis de la educación como la crisis porque piensa que la educación está muy centrada en el desarrollo del progreso, la tecnología, la ciencia y poco en el cultivo del humanismo, como si se divorciaran esas dos disciplinas o esos dos tramos del conocimiento. ¿A qué puede obedecer eso? ¿O qué lectura tiene usted? ¿Usted cree que si es así, que estamos tan divorciados entre las ciencias y el humanismo y que no hay cómo tejer un puente en ellas? Mi experiencia, que es obviamente muy limitada a un mundo pequeño, no es esa. Sí, es cierto. Yo me he encontrado con muchos colegas científicos que son muy cuadriculados y concentrados en su especialidad y son altamente especialistas y nada más. Pero no son la mayoría, son la minoría, en mi opinión. La mayoría, por el contrario, quieren ver el bosque y no el árbol, ¿no? Y para ver el bosque, pues uno necesita leer. La lectura, pues yo creo que es la entrada a la imaginación, es la entrada a la visión general, la entrada a las humanidades y también la entrada a las ciencias. O sea que esa visión tan pesimista yo no la comparto. Yo creo que las cosas no son así. Hay muchísimos científicos que están muy fuertemente vinculados a las visiones humanistas. Y creo que también hay muchos expertos en ciencias humanas que sienten que la ciencia les da un soporte importante para entender las cosas. Y sí es cierto, pues, que se insiste en que los científicos debían tener algunas asignaturas de humanidades como complemento, y está bien que las tengan. No deben ser solo complemento, deben estar integrados en el proceso formativo completo. También sería partidario que los humanistas tengan nociones muy importantes de ciencias, y voy a atreverme a algo muy terrible, y de matemáticas. No, muy terrible no, muy necesario. Matemáticas y estadística. Entonces usted abogaría por una educación más general de humanismo y ciencia para todas las profesiones, tal vez. Yo creo pues que la especialización a la larga pues es importante, porque pues uno tiene que saber una cosa bien. Y yo no estoy en contra de los expertos y no pienso como muchos que eso es una tecnocracia. No, el experto tiene un papel muy importante. El experto sabe en profundidad su asignatura. Pero un experto que solamente sabe su asignatura no me parece que sea un buen experto. ¿Cuáles creerías que son como unas competencias o capacidades básicas que debería tener todo profesional en su proceso de formación? Varias cosas muy importantes. Yo creo que conocer la literatura es muy importante para cualquiera. Es decir, no concibo un buen físico que no lea obras literarias.
Amo eso, es como música para mis oídos. Pero me parece sumamente importante. Por otro lado, yo creo que toda persona que vive en esta sociedad de humanos es una sociedad evolucionada hacia un progreso. Ese progreso es también un progreso ético. Yo no tengo dudas, por lo menos, de que la ética ha progresado en los tiempos. Es decir, nosotros no podemos hacer lo que nos ordena la Biblia, que se escribió hace 2500 años, porque hay cosas muy malas ahí, que para su época seguramente eran progresistas y era una maravilla, ¿no? No se podía tener un esclavo por más de 7 años, y eso en aquella época era maravilloso, pero hoy en día tener un esclavo 7 años me parece sumamente mal. Es decir, la ética ha evolucionado y no existe actividad humana que se pueda realizar correctamente sin una concepción ética. Y eso pues es un fundamento que necesitan todos y es un fundamento que no es sencillo de lograr, pero que me parece que es uno de los objetivos muy importantes de la educación. Y decías ahora también como la capacidad de poder resolver problemas. Sin eso sí no existe, es decir, hay científicos que dicen que no necesitan hipótesis, no, eso es totalmente falso. La hipótesis no está explícita, pero siempre tiene una hipótesis implícita, y eso es un acto realmente, en cierta forma, casi que artístico, porque ni siquiera humanista, sino artístico, sí, porque es una creación, es un acto de creación realmente. Y me parece muy buena la tendencia que ha habido últimamente, que la están olvidando y que yo quisiera que la recordaran a toda costa. Hay que mantener eso de que no se hagan convocatorias de investigación, sino convocatorias de investigación y creación, porque algunos piensan que es más digna la investigación y entonces quieren investigar en todo, y yo creo que la creación es realmente uno de los mejores logros humanos. Imagínate que un profesor nuestro de música, a propósito de las convocatorias en ciencias, decía, sí, pero a veces a nosotros nos ponen a tener un marco conceptual y teórico que está más en las ciencias que en el marco de la creación. Entonces es como, ¿qué tal si el área de investigación la pusieran en el Ministerio de Cultura y los criterios de creación estuvieran en eso? Probablemente el científico tendría más retos. Esto tratando de decirte como esa tensión permanente en la comprensión entre la ciencia y la creación. Es muy posible. Yo fui testigo pues, en algunas evaluaciones institucionales en que los pares pretendían hacer unas exigencias sobre, por ejemplo, escuelas de artes o música o tal, o facultades de artes y de música, unas exigencias completamente irrelevantes, mientras que el objetivo de ellos es completamente distinto. Es decir, exigirle un proyecto a un compositor me parece abusivo. ¿Cuál proyecto para el compositor? Ese es un acto que se hace distinto. Muchas veces caemos en la estandarización y que esas cosas de la educación, las acreditaciones y esas cosas se hacen con una lista de chulos que no tiene que chulear todas, tiene tantos doctores y tiene tantas cosas de estas y todo eso, y a la larga se pierde lo especial que tiene cada disciplina o cada desarrollo. Profe, usted ha dedicado su vida a la educación de una proporción elevadísima. Ha sido rector además de la gran universidad colombiana, la Universidad Nacional. Y hoy la pregunta que tendría que hacerse es cómo lograr que la educación cultive esas capacidades que hacen que la ciencia y el humanismo se junten un poquito más. ¿Cómo introducir en la educación esas capacidades o esas competencias en los estudiantes? La pregunta del millón, obviamente, porque el cómo muchas veces es más difícil de proponer que el qué, ¿no? Pero hay algunos elementos que uno podría ver. Yo creo que hoy en día lo que se perfila muy claramente es una necesidad de romper formas ortodoxas, introducir heterodoxia muy importante en toda la estructura curricular y romper fronteras, aumentar inmensamente la flexibilidad, casi que dejarle al estudiante que
que entra a la universidad y la recorre. Y la recorre, exactamente. Un poquito con ayuda y con guía, porque eso es importante. Pero en gran medida eso, es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos es esa, que una vez que logramos un determinado desarrollo, entonces construimos una ortodoxia alrededor del desarrollo y lo protegemos, y en estos momentos las cosas cambian muy rápidamente, las metodologías cambian rápidamente. Hay gente que le tiene terror a la virtualidad, y yo creo que no, que la virtualidad es un instrumento formidable. Hay gente que quiere prohibir la inteligencia artificial a toda costa. La inteligencia artificial puede usarse maravillosamente si uno la usa bien. Es difícil contestarle con un plan de trabajo, pero es decir, hay algunos elementos que me parece que tienen que estar en la solución. De hecho, ahora le escuchaba el tema de la literatura, coincido con eso. De hecho, hoy uno de los temas más complejos para nosotros es lidiar con la baja competencia lectoescritora. Es un horror, y yo creo que en eso tuvimos un retroceso. Yo no sé si yo fui afortunado en mi colegio. Yo creo que sufría un poquito. ¿Pero eras bueno o mal estudiante? Era muy buen estudiante, tal vez por eso. Que por buen estudiante fue que no lo disfruté. Pero muchas veces cuando me encuentro con mis excompañeros, hablan en forma muy romántica del colegio. Siempre les pregunto, oiga, estuvimos en el mismo lugar, porque yo no recuerdo. El poder de los relatos, el poder de los relatos. Sí. Sin embargo, y ahora sí viene la parte nostálgica, nosotros estudiamos historia y geografía. Historia es bueno para saber qué es lo que pasó acá y en el mundo. ¿Cómo es posible que tantos años haya salido la historia de los pensum y que ahora está apenas como asomándose por allá? Geografía, ¿cómo es posible que no conozcan el lugar? Y también la literatura, pues posiblemente a algunos les aburre. En general no soy muy partidario de poner lecturas obligatorias, pero hay que poner lecturas atractivas y, mejor dicho, que la gente lea lo que le interesa leer. Yo creo que en muchos países lo hacen. Nosotros lo estamos haciendo muy regular, y eso tiene que empezar muy temprano. Realmente a las universidades nos están llegando, pues tampoco es queja de la universidad, es queja para la sociedad colombiana, ese hecho de que haya un porcentaje muy alto, es decir, las encuestas dicen como 40% después de la educación básica que no entiende un texto. Eso es absolutamente catastrófico. Desde lo personal, profe, ¿en qué momento descubrió usted su vocación científica? ¿Cuándo se dio cuenta que usted era altamente imaginativo y se ponía muchas hipótesis y se imaginaba muchas preguntas? Pues yo tenía muchas dudas, porque cuando estaba terminando el bachillerato, obviamente quería cambiar el mundo. ¿Ya no quiere cambiar el mundo, profesor? Distinto, distinto, sí, pero en ese momento sí era lo más importante, era cambiarlo en forma rápida y radical. De todas formas, yo ni siquiera era mayor de edad y mis padres presionaban mucho por los estudios formales, y yo era buen estudiante en las dos áreas. Y sí dudaba entre filosofía y ciencias. Y finalmente, casi que al azar me decidí por ciencias, y me decidí por química porque el profesor de química era muy chévere. El poder de un maestro. Yo hubiera podido estudiar otra de las ciencias, pero el profesor de química era chévere, y la verdad es que la química era interesante y se veía interesante. Y después en la química también evolucioné mucho, porque en la química, en el año en que yo la vi, pues toda la química biológica prácticamente no existía. Y había por allá una asignatura totalmente voluntaria que la dictaba un profesor que acababa de regresar de hacer un posgrado en el exterior, y que era bioquímica, y la vi y me pareció supremamente interesante, y posteriormente entré a estudiar bioquímica como doctorado, y la verdad es que casi toda la vida profesional y de investigación trabajé más hacia el lado de la biología molecular, un conocimiento y una asignatura que no existía cuando estudié ni siquiera el doctorado. Bueno, ya sé que no le gustó el colegio. ¿Cómo es que después decide que le gusta la educación, que va a ser educador? Porque la universidad sí me gustaba. O sea, en la universidad sí se reconcilió con la educación. En la universidad pues era muchísimo más
tranquila, más libre. Curiosamente, porque la exigencia se supone que es más muy, alta. más alta, pero la comunicación con personas diversas era mucho mayor, mejor dicho, era un ambiente completamente distinto. Y había muchas otras cosas. En la universidad yo estudié muchos cursos distintos. Yo estudié ahí Shakespeare, tomé un curso de estética, tomé un curso de ética y tuve un par de cursos de literatura. ¿Y crees que eso te ayudó a mejorar tu capacidad de lanzar hipótesis y hacer investigación? Sí, yo no tengo duda. Eso es lo que llamamos formación, ¿no? Y realmente ese proceso formativo es el que hace que la gente termine haciendo cosas, pues son caminos tortuosos, los caminos profesionales. La gente piensa que estudia la profesión y listo, sale a hacer lo mismo. No, es un camino lleno de vueltas, pero la formación, esa formación que le da a uno la capacidad de plantear hipótesis, eso es fundamental, la curiosidad por ciertas cosas. Hace un rato hablabas de la inteligencia artificial, entonces se habla hoy que la tecnología nos va a reemplazar a los humanos. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial y esas capacidades que son tan humanas? Yo, por ejemplo, digo, no puede imaginar, puede crear, sí. ¿Cómo hacer? Además, porque uno de los puntos esenciales hablan de los prompts o de las preguntas, que uno tiene que saberle hacer preguntas a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ves esa realidad? Yo creo que ahí está en gran medida el quid de la cuestión. Mi próxima columna trata de eso. Es sobre un libro curioso que me regalaron el otro día, que se llama Impromptu. Y es escrito por dos autores. Uno es el creador de la red LinkedIn y el otro es ChatGPT. Y el libro se escribe entre ellos dos. Y el libro lo escriben entre los dos. Ah, qué bueno. Pues obviamente es una conversación de preguntas y respuestas. Tiene varios capítulos interesantes. El capítulo de educación que se ayuda con un profesor de la Universidad de Texas. El profesor es clarísimo y dice, no, pues sí, lo que pasa es que uno ya no tiene que ponerle a los estudiantes a escribir ensayos porque se los va a escribir el ChatGPT. Entonces no tiene ningún sentido. Y yo les pido a los estudiantes como tarea que me transcriban la conversación que tuvieron con el ChatGPT. Y lo que yo les califico es la calidad de sus preguntas, no la calidad de las respuestas, porque las respuestas se las da el otro. Y eso creo que tiene mucho valor, es decir, creo que los humanos seguiremos siendo quienes hagamos las preguntas. Y hay cosas que nos van a reemplazar y bueno, está bien. Reemplazaron a los caballos por motores, pues no perdimos, ganamos. Pues tendrán los humanos que hacer trabajos diferentes y el médico ya va a tener que trabajar menos en diagnóstico y más en acercamientos distintos a tratamientos y en fin, va a haber muchísimos cambios. Pero yo no comparto esas ideas apocalípticas de que nos vamos a acabar y que no. Todavía hay algunas tareas que sí son muy de humanos. Es cierto que hay que tener cuidado, pero a la larga puede ser extraordinariamente útil. Me ha encantado porque usted tiene una mirada además muy posibilista y muy positiva del mundo. Mire que me dice que cree que no hay tanta diferencia entre la ciencia y los humanistas. Me da esperanza. Sí parece de todas maneras que estamos frente a una pregunta de fondo sobre el progreso, que trae preguntas éticas, que trae inquietudes sobre la desaparición del rol humano o el riesgo si no le ponemos límites. ¿Cómo crear ese espíritu ético que usted de pronto nos decía, ese progreso ético, y cómo de pronto la educación puede contribuir a que podamos cultivar en nuestros jóvenes un espíritu más crítico y un espíritu imaginativo que nos permita estar en el lugar del otro, pero siempre con una mirada como de cultivar la humanidad? Mejor dicho, ese equilibrio entre progreso y humanismo. Yo soy congénitamente optimista. Mi papá me decía que yo era optimista sin ninguna razón. Y yo creo que nuestra historia es una historia de progreso. Nuestra historia, quiere decir la historia de la humanidad, es una historia de progreso real, no lineal. La gente cuando uno habla de progreso dice, no, pero mire que hubo una guerra y no sé qué. Sí, claro, pero hay un progreso lineal con todos los indicadores que uno quiere medir. Si los mide con un tiempo suficientemente largo, va a ver que es una línea de progreso. Porque
los humanos hemos buscado soluciones siempre y hasta ahora las hemos encontrado. Y es lo que decía antes, hay que andar con cautela, pero hay que andar hacia adelante, no hacia atrás. Eso no ayuda para nada. Y creo que es como se ha hecho y creo que así ha habido progreso. Yo creo en el progreso absolutamente y creo que podemos demostrarlo con datos y pienso que eso se debe realmente a lo que decía, a que los humanos siempre hemos buscado soluciones, las hemos encontrado y espero que sigamos en esa línea. Ortega y Gasset dice que, o decía, que finalmente la imaginación era como la capacidad futuriza. El hombre siempre estaba pensando en el futuro. Por eso éramos técnicos, porque siempre estábamos tratando de desarrollar soluciones a los problemas para construir futuro. Pero también decía en la meditación de la técnica, en su obra sobre la meditación, que a veces estábamos tan obsesionados con el bienestar y con el futuro que no meditábamos las consecuencias de esa técnica. ¿Será que nos falta meditar un poco más, como el equilibrio entre el avance y el es que hay que reflexionar siempre y por eso decía yo con cuidado, siempre ponía la advertencia de con cuidadito. Cautela. Porque todo avance tecnológico, incluso no tecnológico, conlleva peligros muy serios. La teoría atómica y la tecnología nuclear creo que a largo término serán la solución para la energía limpia en el mundo, pero hemos sido testigos de los problemas que puede haber. Y entonces el acercamiento ético ahí es absolutamente fundamental y creo que muchos de los científicos que desarrollaron la energía nuclear fueron activistas grandes en el control de la energía nuclear para el buen bien. Pero eso no solamente con la energía nuclear. El desarrollo humano que está presente en más armas en el mundo, por ejemplo, y la respuesta posiblemente es el tornillo. Pero nadie va a decir que el tornillo es peligroso. No, es decir, eso depende del contexto en el que está y depende pues de un control ético. Y por eso, pues, desde el principio insisto que la ética es fundamental absolutamente en todos los actos de nosotros, los humanos. Pues, profesor Wasserman, primero mil gracias, siempre es un placer tener una conversación. Me quedo con el mensaje del optimismo, de ese equilibrio. Me parece que nos has dado pistas alrededor de la literatura, el arte, también como nutrirnos, como cultivar, como ser seres más nutridos entre la ciencia y el humanismo. Y este tema de la cautela, como un llamado a ese proyecto ético que siempre debe ir detrás de la pregunta y la hipótesis. Muchísimas gracias, qué rica esta conversación. Gracias a ti, gracias a ustedes.